Bueno, vamos a continuar con la parte de la implementación del diseño responsivo. Les mencionaba que hoy en día existe demasiados dispositivos diferentes, tamaños de pantalla. Ahora la mayoría del tiempo vamos a estar navegando de manera vertical en nuestros teléfonos, así es que para que un sitio web esté bien construido debe de ser capaz de adaptarse automáticamente a cada una de las resoluciones que hay disponibles allá afuera. Para ello existe el responsive design y algunas características o algunas técnicas que podemos utilizar son primero un grid flexible. Esto lo que nos permite es cambiar cómo está estructurada la página, cómo están las posiciones de nuestra página, las posiciones de los elementos, quiero decir, por ejemplo, las imágenes, cambiar cómo están dispuestos, qué tamaño tienen, porque por ejemplo en una computadora, en un monitor de 19 pulgadas, perfectamente una imagen puede cubrir el 50% de la resolución de nuestra pantalla, pero en un teléfono, para que se vea mejor, quizás sea más adecuado colocarle el 100% y que esto en especial si es una vista en vertical. Ahí se aplica también la parte de imágenes flexibles para adaptar el tamaño. Y luego los media query. Esto lo que nos va a permitir es establecer los límites respecto a las dimensiones, porque no podemos hacerlo totalmente fluido el cambio de dimensiones y el cambio de posición, sino que vamos a respetar ciertos límites, establecerlo como en un primer tramo podría ser que se aplique para los teléfonos celulares, un tramo medio para las tablets y un tramo máximo de resolución para las computadoras. Ya lo vamos a ver. Veamos primero la etiqueta viewport. Al inicio del ciclo les mencionaba sobre esta etiqueta y es que esta fue creado por Apple para el iPhone, claramente, pero se ha convertido en un estándar. Y esto es para poder adaptar la disposición de nuestros sitios dependiendo de qué dispositivo estemos utilizando. Y está formado de esta manera. Tiene el nombre viewport. En content vamos a tener los demás atributos, por ejemplo width, eh, initial scale, min scale, max scale. Aquí los podemos ver. El width y height, que sería para determinar el ancho y el alto que va a tener nuestra pantalla. Podemos colocarle eh, simplemente el valor device width que representa el ancho del dispositivo. Lo mismo podríamos utilizar con height. En la parte de initial scale o escala inicial, aquí establecemos en qué nivel de zoom, por decirlo de alguna manera, va a cargarse el sitio al momento de abrirlo. Aquí podemos ver que tiene una escala inicial de 1.0, es decir, va a iniciar con un 100% de zoom. Si le colocáramos 0.5, iniciaría con el 50% de zoom, un tamaño muy pequeño, o el 200% si le asignásemos un 2.0. Bien, el minimum scale sería como el mínimo zoom que nosotros podemos realizar en nuestro sitio, en nuestra página. Contrariamente, el atributo de maximum scale, que sería el zoom máximo. Y luego user scalable, que establece si el usuario puede hacer zoom o no. Veamos ahora la parte de los media query, que sería lo más importante dentro del responsive design. Esto lo que nos habilita es a escribir estilos que correspondan con el cambio de la pantalla. Es decir, yo voy a escribir un estilo de disposición, voy a posicionar mis elementos, a darle cierto tamaño, de acuerdo a si es para una tablet, si es para un teléfono, por decirlo de una manera, y que esté en vertical.
claro. Si es para una tablet o si es para una computadora. Nos permite seleccionar mediante ciertos criterios hacia qué dispositivo está orientado ese estilo, ese diseño que nosotros vamos a crear. Y el resultado será booleano, es decir, verdadero o falso. ¿Cómo así? Si yo lo he orientado a un teléfono, va a arrojarme si es así. Si estoy viendo mi sitio web en un teléfono, entonces va a ser verdadero y se van a aplicar esas funcionalidades. Vamos a ver un poco. Los criterios que vamos a considerar a la hora de aplicar esos estilos sería primero el ancho con la propiedad width. ¿Qué ancho puede tener mi pantalla? Podemos examinarlo de acuerdo a la dimensión que tenga el navegador en ese momento. Y se permiten varias variantes, por ejemplo, el ancho mínimo y el ancho máximo. Y sería como la principal expresión para el diseño responsivo. Por ejemplo, una pantalla que tenga un ancho de 780 píxeles. Luego tendríamos también la orientación. Dependiendo si, por ejemplo, en nuestro teléfono o nuestra tablet lo estemos visualizando vertical u horizontal, vamos a asignarle un valor portrait para vertical y landscape para horizontal. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo se aplica un media query. Bien, vamos a darle un poco de zoom. Y veamos cómo se aplica. Decíamos que las media o la aplicación de un media query va a ser booleano, es decir, si se cumple la condición se va a aplicar, de lo contrario no. Veamos en este caso, le estamos diciendo que este media query se va a aplicar cuando la pantalla tenga como máximo de ancho 600 píxeles. Es decir, si tiene 500 píxeles, las reglas que hayan aquí adentro se le van a aplicar. Si tiene 400, igual. Pero si tiene 601 píxeles, entonces esto ya será ignorado. ¿Sí? Aquí le estamos diciendo el máximo. Aquí nos explica de que si se cumple la condición, va a aplicarse las reglas de estilo que estén dentro de las llaves. Esto es como un bloque de código. Luego tendríamos los operadores. ¿Sí? Le estamos diciendo, vamos a tener un operador AND, o en español sería el operador y. Y esto lo que nos dice es que tienen que cumplirse las dos condiciones que indiquemos para que se apliquen las reglas de estilo. Aquí tendríamos el ejemplo. Le estamos diciendo que esta media query tiene que cumplir que el mínimo de ancho de pantalla tiene que ser de 700 píxeles y el dispositivo tiene que estar orientado de manera horizontal. Si uno de los dos no se da, entonces no se aplica lo que esté dentro de estas llaves. Por ejemplo, como le estamos diciendo, es el mínimo que debe de medir. Es decir, que va a ir de 700 en adelante. Si la pantalla tiene 800 píxeles, se va a aplicar. Si tiene 900 píxeles, se va a aplicar. Pero si tiene 699, entonces ya no cumple, porque ya se fue más abajo del límite que yo he establecido. Muy bien. Ahora aquí, si esto se cumplió, ahora va a evaluar, ¿está en vertical o horizontal? Si está en posición horizontal, entonces se van a aplicar esas reglas de estilo. Si está vertical, no. Tienen que cumplirse ambas condiciones. Luego tendríamos el operador OR, o en todo caso O en español. Y es importante mencionar que no existe como tal dentro de las media query.
pero el comportamiento es lo mismo si nosotros simplemente colocamos dos condiciones separadas por coma, dos o más condiciones. Con que una de esas condiciones se dé, entonces se van a aplicar las reglas. Aquí le estamos diciendo lo mismo. Si aquí yo tengo una pantalla de 699 píxeles, pero si tengo mi dispositivo en horizontal, entonces sí se van a aplicar. Aunque una de las dos no se dé, si cumple con al menos una de las condiciones, va a aplicarse esta regla de estilo. Si no se cumple ninguna de las dos, entonces serán ignoradas. Bien. ¿Y cómo se van a aplicar? Se pueden llamarlo indicando cada una de las condiciones. Siempre con la etiqueta link es lo mismo a como ya se ha estado trabajando, pero se agrega el atributo media y le indicamos la condición que nosotros hemos establecido. Estas condiciones funcionan también como nombre del media, así es que podemos indicárselo acá, como si fuera el nombre del media query. Aquí tendríamos el ejemplo de que el media con max width de 800 píxeles se va a aplicar un display con valor none, es decir, no se va a visualizar un elemento con clase prueba. Veamos ahora cómo crear puntos de corte mediante los media query. Típicamente se construyen empleando el viewport como criterio de búsqueda del ancho de la pantalla. En ese caso, vamos a encontrar tres formas para crear los media query. Primero, aplicando solo las resoluciones en menos, o sea, de menos de cierta cantidad de X píxeles de ancho. Eso sería con el max width. Eso quiere decir que de ese máximo, ese tope máximo hacia abajo, vamos a tener la aplicación de este media query. Luego tendríamos resoluciones de más de X píxeles. Se aplica con el min width, lo que ya les decía. Si tenemos desde 600 píxeles hacia arriba, se va a ir aplicando. Y luego tendríamos como, disculpa, un tramo desde un límite inferior hasta un límite superior, desde un mínimo hasta un máximo. El proceso de creación de estos puntos de corte puede ser muy complejo por tantos dispositivos y tantas dimensiones de pantalla que hay hoy en día. Ya se los mencionaba. Ahora tenemos incluso los smartwatch y obviamente no vamos a tomarnos el trabajo, al menos por ahora. No sabemos en el futuro si se vuelvan increíblemente populares y reemplacen ahora el teléfono y tengamos que hacer sitios web optimizados para una pantalla de 1 pulgada. Bueno, en lugar de trabajar con muchas dimensiones matrices, vamos a escribir los media query de una forma de lo más genérico posible. Aquí tendríamos un ejemplo. Estaríamos utilizando como 3 puntos. Decirle de que como máximo cuando tengamos 480 píxeles, que es como una representación, una emulación del tamaño que podrían tener los teléfonos hoy en día. Luego tendríamos el tramo, que podría corresponder a las tablets. ¿Por qué? Obviamente el tamaño de las tablets está entre los teléfonos y los monitores de una PC. Entonces podríamos colocarle los límites entre 481 píxeles como mínimo y un máximo de 668. Algo importante es que no podemos cruzar los límites. Si aquí
480 no puedo colocar lo mismo en el siguiente tramo porque va a haber un error, ¿sí? Entonces este sería como el tramo para las tablets. Luego tendríamos el tramo para los PC de 769 píxeles en adelante, porque perfectamente podríamos tener un monitor de 32 pulgadas o podríamos trabajar en una televisión de 55 pulgadas. Existe gente que lo hace. Y algo más. Estos puntos los podemos utilizar para que, dependiendo del tamaño detectado en el viewport, entonces nosotros podamos aplicar un cierto CSS o el otro. Veamos aquí el ejemplo. Le estamos diciendo que vamos a mandar a llamar tres estilos CSS distintos. Uno que se va a llamar móvil, otro tablet y otro PC. ¿Y cómo va a saber mi navegador en qué caso aplicar cuál? Bueno, con el media. Cuando detecte estos límites, se va a aplicar un estilo y se van a ignorar los otros. Ya vamos a ver un ejemplo práctico de ello. Para ir finalizando, mediante estas herramientas, todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos ya implementar un diseño responsivo. Y es posible, veamos el ejemplo, que para PC, si estamos creando el sitio web, se presente el sitio en 3 columnas, pero para tablet se presente en 2 columnas. El diseño de smartphone solo se presenta en una. Un ejemplo típico es una tienda en línea, ¿sí? Que dependiendo del tamaño de la pantalla, pues claro, caben más elementos o menos. Aquí tenemos una herramienta, MediaQuery.es, donde podemos ir experimentando con muchos ejemplos que tenemos de MediaQueries. Un dato importante, vamos a estar trabajando con valores en porcentajes, dado que si trabajásemos con píxeles o con cualquier otra medida exacta, entonces no va a estar cambiando debidamente el tamaño que nosotros queramos asignar en cada uno de los media queries. Así es que para todos los elementos, para anchos de imágenes, anchos de sections, de article, de nav, vamos a estar trabajando con porcentajes para los tamaños. Ahora vemos la prueba de diseño responsivo. Bueno, existen muchas herramientas. Obviamente nosotros no vamos a tener 100 teléfonos a mano, 50 tablets y 20 monitores de diferentes tamaños para poder hacer esas pruebas, ¿verdad que no? Por eso existen otras herramientas. Un ejemplo, y es lo que van a utilizar en la guía de laboratorio, o ya lo utilizaron, no lo sé, es una extensión llamada Responsive Web Design Tester. Esa es para Google Chrome. Ahí, veamos. Aquí tengo un ejemplo que ya les voy a mostrar. Aquí está esa. Y si yo, por ejemplo, quiero un dispositivo en particular, digamos una tablet, una Nexus 10, en orientación horizontal, cambia el tamaño. Me genera una ventana y cambia el tamaño de esa. Ahora, si yo quisiera que se vea esa misma tablet, pero en vertical, ahora la puedo ver de esta manera. Si ven, se va adaptando el tamaño de los elementos. Si yo quiero, por ejemplo, un teléfono, un Galaxy S6 de manera vertical, me genera una ventana con esas dimensiones, con las dimensiones emuladas del dispositivo. Y así es como se espera que se vea en dicho teléfono. Entonces podemos utilizar esa herramienta. Veamos cómo está construido ese sitio web. Tendríamos los típicos elementos. Bien, es una ventaja de que solo vamos a crear un HTML y a partir de él vamos a ir aplicando todos los demás
estilos para que cambien. Esto sería en CSS. Habrán ciertos estilos generales, porque lo que vamos a modificar es la posición y el tamaño, básicamente. Pero los colores, el tipo de letra, el tamaño de la letra, bien, el color de fondo, eso va a ser general. Así que lo colocaríamos en un CSS general, como lo hemos ido trabajando todo el ciclo. Luego, la parte de dimensiones y posiciones lo vamos a trabajar en un media query. Le estamos diciendo que un media query para pantalla, screen, y que tenga estas dimensiones, un mínimo de 1200 píxeles. Vamos a aplicarle estas reglas de estilo, que el máximo ancho de las imágenes va a ser del 100%, el máximo ancho de un contenedor va a ser de 1100 píxeles, y luego tendríamos otros valores para diferentes elementos. En este caso, para el background en el header tendríamos simplemente una imagen dada. Ok, pero eso es para el mínimo, de 1200 en adelante. Yo tendría otro, aquí podemos ver dos. Vamos a estudiarlos los dos juntos. Le estoy diciendo que va a tener un máximo de 600 píxeles y el otro va a tener un máximo de 320. ¿En dónde queda el espacio que está entre 320 y 600? Bueno, se sobreentiende, el navegador lo va a sobreentender. Yo le estoy diciendo que hasta 600 va a llegar. En 500 se va a aplicar, porque no entra en conflicto con este. En 400 se va a aplicar. En 321 se va a aplicar porque no entra en conflicto con este. En 300 este ya no. Este se ve ignorado. Porque ahora este es como el límite que se ha establecido para 320 hacia abajo. Y cada uno tiene como sus diferentes tamaños, diferentes posicionamientos. Y así es como se está aplicando. Ahora bien, aquí sí se ha perdido el tramo que va entre 1200 y los 1600. Bien. Pero para eso ya quedaría, por ejemplo, la imagen tendría un máximo del 100%. Si no se aplica ninguna de estas reglas, entonces se va a aplicar la general. Y así es como lo podemos trabajar. Y ya lo pudimos visualizar en el navegador. Yo puedo colocarle otro dispositivo, por ejemplo, por aquí vi un BlackBerry. Así se estaría visualizando de manera horizontal. Así es que eso sería todo. Esa sería la parte de Responsive Design, la introducción a ello. Espero que haya quedado entendible y estaré disponible para dudas que puedan surgirles.